Muchísimas gracias, Sebastián, por decirme que no se oía nada. Voy a volver a empezar desde el principio porque sí es súper importante que quede todo bien grabado. Pero sobre todo lo que les estaba diciendo era que el día de hoy voy a platicar un poquito de ecuaciones que en general necesitamos que tengamos una definición. Y bueno, para mostrar un ejemplo de cuáles son sus elementos, cómo se utilizan, o más que cómo se utilizan, cómo se resuelven. Y eso sería como que todo. Muchísimas gracias, Sebastián, por haberme dicho que no se escuchaba. Creo que ahora sí ya todo va a funcionar como esperaba. Y bueno, la primera cosa que quería platicarles o mostrarles en este video era obviamente la pequeña introducción que nos muestra el tema de hoy, que son ecuaciones. Y bueno, lo que me interesa ahorita es preguntarnos qué es una ecuación. ¿Se han preguntado alguna vez qué es una ecuación o cómo se define? Bueno, pues de eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Y dicho esto, ahora vamos a seguir, o bueno, mejor dicho, vamos ahora sí a platicar con más calmita, o mejor dicho, ya con sonido, lo que les estaba diciendo en un principio, que es una ecuación. La ecuación es una expresión matemática que está compuesta por ciertos elementos. Los primeros elementos de los que voy a estar hablando son estos que están señalados de rojo en la pantalla, que son los signos de más o signos de menos, no importa cómo sean, pueden ser alternados o pueden ser todos del mismo, como sea la expresión en ese momento, y todos son igualados a cero. Pueden estar igualados a un número, pero al final puedes sumar los inversos de lo que está a la derecha para que te quede todo igualado a cero sin ningún problema. Y después de que hablé de cada uno, bueno, después de tener estos signos de más y menos que son los que dividen o clasifican o separan, mejor dicho, a cada uno de los otros elementos, esos otros elementos que están señalados ahorita de color verde son lo que vamos a denominar términos. Cada uno de esos términos está compuesto por más elementos. Esos elementos van a ser los exponentes, que son los numeritos chiquitos, si quieren pensarlo así, que están justamente en las letras, que ahorita vamos a hablar de cómo les vamos a llamar a esas letras. Y además, lo importante de estos exponentes es que nos van a determinar el grado de la ecuación. El grado de la ecuación va a estar determinado por el número más grande de esos exponentes. Por ejemplo, aquí tengo el número 3 y el número 2. Como el número 3 es obviamente el más grande,
Eso quiere decir que esta ecuación es de grado 3. El otro elemento que tiene cada uno de los términos es el siguiente. Es el número que está antes de la letra. Ese número que está antes de la letra se llama coeficiente. Los coeficientes, por lo regular, son números, pero tampoco se queden con la idea de que tiene que ser un número de entrada entero. Acuérdense que son números reales. Los números reales pueden ser enteros, irracionales, lo que sea. Y además, a veces vamos a expresar las ecuaciones con otras letras representando los coeficientes, y eso también es importante tenerlo siempre en mente. El último término que no tiene letra, por lo regular, se llama término independiente, pero la característica de este es que no tiene una letra, simplemente está como él solito. Y no creo que sea como que esté solito, simplemente está acompañado de otro coeficiente, perdón, de otra letra que está elevada a una potencia que es 0, y por esa razón no se escribe. Porque acuérdense que un número elevado a la 0, que no sea el 0, siempre nos da 1, y 1 por lo que sea es lo que sea. En este caso 2. Es como si tuviéramos un 2 por x a la 0, pero bueno. El otro elemento que les estaba comentando hace un momento son las letras, que son en este ejemplo X y Y, y estas son súper importantes que también las tengan en mente, porque las letras por lo regular van a ser las incógnitas de nuestras ecuaciones. Las ecuaciones están compuestas por estas letras que representan un valor que cumple con la ecuación y que además se está buscando, por eso se llama incógnita. No sabemos qué valores son estos dos, el de la X y el de la Y, en esta ecuación de grado 3, o ecuación cúbica, como ustedes le gusten llamar. Y la intención cuando tenemos una ecuación es justo encontrar esos valores. En este caso sería como buscar el valor de X y el valor de la Y. En fin, en todos estos elementos que les presenté ahorita son lo que compone a una ecuación, en este caso cúbica, porque el exponente más grande es 3 y no es otra cosa más que cada uno de esos elementos, que espero no se les vaya a olvidar, porque voy a estar hablando mucho de todos esos elementos a lo largo de la parte de esta unidad que sería de ecuaciones, y es vital que se acuerden de cómo se llaman cada uno de esos elementos. Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser unos ejemplos de ecuaciones para que entiendan, o mejor dicho, para que vean que no siempre vamos a tener ecuaciones tan bonitas, pero más que ecuaciones bonitas, lo que quiero también que tengan es cómo se clasifican. Ay, quedó muy grande mi pantalla de GeoGebra. Ahí está. Bien, ¿cómo las vamos a clasificar? Va a ser muy sencillo. Como les dije, el grado de la ecuación es el exponente más grande que tengamos. Por ejemplo, yo puedo tener la ecuación 5x octava menos 5x octava igual a 8. Y así como se ve de inocente esta ecuación, lo que nos está diciendo es que cuando tú multiplicas el 5 por algún valor que está elevado a la octava potencia, el resultado te tiene que dar 8. Y obviamente, pues encontrar ese valor en este caso sería relativamente fácil, pero estamos hablando de una ecuación de grado 8. No está igualada a 0, pero como les dije hace un momento, lo que podemos hacer es multiplicar por el inverso aditivo del 8. Multiplicar, dije, no, sumamos el inverso aditivo del 8 en ambos lados de la ecuación.
para que nos quede del lado derecho evidentemente el 0 del que hablé hace un momento, y del lado izquierdo nos quedaría como la ecuación, digamos, más del tipo o del ejemplo que les escribí les puse hace un momento. Sería 5x a la 8 o a la octava, como ustedes quieran decirlo, menos 8. Ese sería la forma, digamos, ordenada o, no sé, estándar, si quieren pensarlo así, de la ecuación que puse en un principio, que era 5x a la octava igual a 8. Pero bueno, cómo se presentan las ecuaciones no importa, lo que nos interesa es cómo las vamos a resolver. Les estaba diciendo hace rato que íbamos a clasificarlas. Esta es una de grado 8, por lo regular, y está como demostrado que las ecuaciones que, digamos, podemos resolver con alguna fórmula o con algún algoritmo son las ecuaciones de grado 1, 2 y 3, hasta la de grado 4. Y está demostrado matemáticamente que después de la de grado 5 ya no podemos tener una fórmula o un algoritmo que nos permita encontrar la solución de esa ecuación, sino que tenemos que hacer, no sé, aproximaciones o cosas de ese estilo para poder hacerlo de manera general, pero no hay como una fórmula así como la fórmula general de segundo grado que nos enseñaron desde la secundaria. Pero bueno, ya es como harina de otro costal eso. Lo que nos interesa a nosotros aquí es estudiar las ecuaciones del tipo estas de aquí. Ax más b igual a 0. Estas ecuaciones, y mejor dicho ejemplo, lo pongo para que se acuerden que nosotros podemos representar los números o los coeficientes de los que hablé hace un momento con otras letras. Por eso utilizo aquí la A y la B para representar dos números. Aquí mi incógnita es la X, y eso es lo que quiero que tengan presente. Al tener esta incógnita, un exponente 1, esta ecuación evidentemente es de grado 1, pero no solamente eso, sino que estas ecuaciones tienen un nombre muy específico, que son ecuaciones lineales, y tienen por lo regular esta forma: ax más b igual a 0, donde ax es el término lineal y b es el término independiente, o la ordenada al origen, también se le conoce así. Acuérdense que tanto a y b pueden tener distintos signos. Pueden ser positivo o negativo, positivo y positivo los dos, o cualquier combinación que se les ocurra de a y b. Por ejemplo, podemos tener la siguiente ecuación: 3x menos un medio igual a 0. Esta es una ecuación lineal donde este coeficiente del término lineal nos va a decir la pendiente de la recta que forma esa ecuación lineal. Se llama ecuación lineal porque su gráfica está dibujada o representada por una línea recta. Todas las ecuaciones lineales tienen por gráfica una línea recta. ¿Cómo es esa gráfica? Pues nada más hay que darle valores a la x para que puedas dibujarla. Y bueno, tenemos que pensarla como una función, evidentemente, para poder hacer la gráfica, pero bueno, eso lo vamos a hablar después. El grado por lo regular también determina el número de soluciones que pueda tener tu ecuación. En este caso el grado es 1, entonces la solución real es 1. Y bueno,
hay un teorema de álgebra que te dice más o menos por qué son esas soluciones, pero aparte de esto, no solamente son soluciones reales, sino también puede tener soluciones complejas. Pero cuando tiene soluciones complejas, como nosotros en este nivel vamos a estar hablando de números reales, es cuando por lo regular no tiene soluciones reales. Cuando tenemos soluciones imaginarias, que es lo que decimos en muchos de los casos de las ecuaciones, es cuando estamos hablando de números complejos, que ya es otro boleto, sobre todo con las ecuaciones que nosotros vamos a estar trabajando en este curso. Bien, estas son como de las más populares, las ecuaciones lineales, las más fáciles de trabajar y de las más fáciles de solucionar. Y eso entre comillas, porque también pueden ser muy complejas. Complejas en el sentido de que podemos tener una ecuación lineal de el siguiente estilo. Voy a escribirla acá. Y es más, le voy a poner así con raíz y cosas así. Si se fijan, aquí tengo esta expresión, esta ecuación, que es raíz cúbica de 3x más 4z sobre 5 más 7y igual a 1. Esta, a pesar de que tiene todas estas cosas extrañas como la raíz o los quebrados que tanto les encantan, no es otra cosa más que una ecuación de primer grado, porque aquí mis incógnitas son x, z y y. Pero todas esas incógnitas están elevadas a un exponente 1. Eso quiere decir que esta ecuación, a pesar de que tiene 3 incógnitas, es únicamente de primer grado y es una ecuación lineal. Otra cosa que también quiero que tengan en mente es la siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo 3 elevado al cuadrado x más 8y igual a 0, está aquí. Observen que aquí el 3 está elevado al cuadrado. Muchas veces, bueno, no muchas veces, sino espero que a ustedes no les pase. A algunos de mis alumnitos les pasó en alguna ocasión y pensaron que esta ecuación era una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Esta no es una ecuación cuadrática porque el exponente está sobre el coeficiente de este término que está aquí, este término con incógnita x, y al momento de tener este exponente en un coeficiente, pues simple y sencillamente no afecta en nada digamos, el grado de la ecuación original, que es todo esto. Y además ese 3 al cuadrado se puede ver como 9x que este sería como la verdadera identidad, si quieren pensarlo así, de la ecuación, que sería 9x más 8y igual a 0. Tengan mucho cuidado porque a veces es como muy truculento este tipo de ecuaciones, son como muy capciosas y se prestan evidentemente a muchas confusiones. Si yo quisiera, o bueno, más que querer, el otro tipo de ecuaciones que hay es el siguiente. Y lo voy a escribir de su manera general para que se acuerden o para que recuerden sus cursos. De álgebra de la secundaria. Y ese que anda ladrando es el perrito. Quién sabe qué está viendo. En fin,
Las ecuaciones cuadráticas son de este estilo: ax cuadrada menos bx menos c igual a 0. Es bien importante aquí que tengan en mente que el exponente evidentemente más grande es 2, y aquí estoy hablando de coeficientes reales a, b y c, y le puse un menos, no sé por qué, en realidad le voy a poner más. Digo, no importa el signo porque el signo va a estar determinado por el número que represente, que es representado por A, B y C. La A puede ser menos 3, pi, raíz de 2, menos raíz de 2, lo que sea, igual B. Cualquier número real, así también la letra C. Esas tres letras A, B y C son los coeficientes, y la incógnita en este caso es la X. Y puede estar presentada de cualquier manera. Las incógnitas pueden ser no nada más X. Esa es otra cosa que quiero que quede muy claro. Las incógnitas las podemos representar con otras letras. Puede ser, por ejemplo, la Z que usé hace un momento. Y pueden estar revueltas. En este caso tengo 5z menos 10z cuadrada igual a 1. En álgebra es importante como tener un orden, principalmente para que sepamos el grado de la ecuación de la que estemos hablando. Esta ecuación la puedo escribir así, o también la puedo escribir de la siguiente manera, que es como ya ordenado. Y este sería la ecuación cuadrática que tengo acá, escrita como ordenada. Ordenada me refiero a lo siguiente: siempre vamos a empezar con el término de mayor grado y vamos a poner subsecuentemente a los términos del grado más chico. Si yo, por ejemplo, voy a usar una ecuación cúbica para este ejemplo, voy a tener menos 8y al cuadrado más 10y cúbica menos 8y al cuadrado, no, menos 7y al cuadrado menos 8 igual a y. Si se fijan, aquí tengo una ecuación donde tengo dos términos cuadráticos y un término cúbico, un término independiente y un término lineal. El término lineal está igualado del lado derecho, y esto es bien importante. Mucha gente piensa, ah, no, la y es igual a todo eso, entonces es una función o algo por el estilo. No se confundan. Aquí mi incógnita es la y no estoy hablando de una función, estoy hablando de una ecuación. Para no confundirnos aún más, vamos a igualar esta ecuación a 0 y además la vamos a ordenar. ¿Cómo queda ordenada? El término más grande es el cúbico. Eso quiere decir que al principio tengo que escribir 10y cúbica. Este va a ser mi primer término ordenado. Después de que tengo 10y cúbica, lo que vamos a hacer es poner el siguiente de grado más chico. Pero si se fijan, aquí tengo menos 8y cuadrada y menos 7y cuadrada. Pueden escribir los dos si quieren, menos 8 y menos 7, como ustedes gusten, o lo que podemos hacer es simplificarlo sumando estas dos cantidades. Menos 8 menos 7 me da menos 15 y me quedaría menos 15y cuadrada. El siguiente
El siguiente término sería la y solita, pero si la paso del lado izquierdo, que en realidad ese pase se debe a la suma del inverso aditivo de y, que es menos y, quedaría de la siguiente manera. Menos y de una vez voy a poner el menos 8. Finalmente la ecuación queda ordenada de la siguiente manera: 10y cúbica menos 15y cuadrada menos y menos 8 igual a 0. Esta sería la ecuación cúbica ya ordenada. Y bueno, ya entrados en gastos, en la ecuación cuadrática, este de aquí es el término cuadrático, este de aquí es el término lineal y este de aquí es el término independiente. Así como en la ecuación lineal, cada uno de ellos tiene un nombre específico, así lo vamos a denominar. Y yo creo que tiene hasta cierta lógica. Si yo tengo una ecuación cúbica, debe de haber un término cúbico, un término cuadrático, un término lineal y un término independiente, y así sucesivamente con todas las ecuaciones de grado 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta que se canse. Bien. Las que vamos a estar trabajando en el resto del curso van a ser las ecuaciones lineales. Y bueno, como les dije en un principio en el video, vamos a ver cómo se resuelve una ecuación lineal, que no es gran ciencia. Lo que sí les pido es que tengan mucho, pero mucho cuidado en cómo las van a resolver. Por ejemplo, yo puedo tener un medio de x menos 4 igual a 0. Acuérdense que la idea de despejar de resolver una ecuación siempre es importante que nos quede del lado, del lado izquierdo o derecho, como ustedes quieran hacerle. El chiste es que nos quede la incógnita solita con un valor. Y esto es como decirlo en términos muy burdos. Simplemente es como resolver una ecuación utilizando nuestros conocimientos de las propiedades de los números reales para poder encontrar dicho valor. Esto es como la manera más decente de decirlo, o más formal, como lo quieran ver. ¿Cómo le hacemos? Si yo tengo una ecuación lineal como esta, que es un medio de x menos 4 igual a 0, para poder encontrar el valor de la incógnita, lo puedes hacer incluso con sentido común y eso no hay ningún problema. Todos somos libres de resolver las ecuaciones como Dios nos dé a entender. Pero si quieres usar las estrategias, digamos, estándar o comunes, lo único que tenemos que hacer es de entrada deshacernos de este menos 4 sumando el inverso aditivo de los dos lados en la ecuación. ¿Cómo queda? Lo voy a escribir despacito para que se entienda por qué pasan esos pases mágicos en la secundaria. Tengo un medio de x menos 4 igual a 0. Y lo que voy a hacer es sumar el inverso aditivo de menos 4, que es más 4, en ambos lados de la igualdad para que no se altere. Lo hago con la intención de desaparecer ese menos 4. Pues al sumar menos 4 más 4, el resultado va a dar 0. Eso comúnmente se dice, se cancelan. Y del lado derecho tengo 0 más 4. Entonces el resultado me va a quedar un medio de x igual a 4. Y bueno, en la secundaria nos enseñaron
pues pasas dividiendo y luego multiplicando del lado derecho. Pero ese pase mágico sucede porque voy a multiplicar por el inverso multiplicativo de un medio en ambos lados de la igualdad, y eso es con la intención de desaparecer, entre comillas, ese un medio. ¿Cómo desaparece? Pues lo multiplico por su inverso multiplicativo, que es 2, en ambos lados de la ecuación, y me queda de la siguiente manera: 2 por un medio de x del lado izquierdo, y del lado derecho me va a quedar bueno, sí le voy a poner paréntesis para que se acuerden que ese número que puse entre paréntesis es justamente el inverso multiplicativo de un medio. Multiplicamos por el inverso multiplicativo de un medio, que es 2, en ambos lados de la ecuación para que tampoco se altere. Y al multiplicar 2 por un medio, el resultado va a ser 1. Y 1 por x me va a quedar del lado izquierdo nada más x. O como dicen comúnmente, se cancela ese 2. O se cancelan los 2's. Y la x va a quedar igualada a 4 por 2, que es 8. Y entonces la solución de esta ecuación es x igual a 8. Y esto no significa más que al momento de yo sustituir este valor de 8 en esta ecuación, el resultado me va a dar 0. Y así de simple es como se resuelven estas ecuaciones. No es nada del otro mundo, pero lo que sí es importante que tengan presente es por qué esos pases mágicos de sumando, restando y cosas por el estilo. Y tengan mucho cuidado con los signos, porque los signos son lo que siempre nos hace equivocar. O bueno, por lo regular es el factor de error que nos arruina la fiesta. Bien. Quizás trabajemos con ecuaciones del siguiente estilo, como la que puse hace un momento. Quizás podemos tener raíz de 3x más 3 igual a 1. Sigue siendo una ecuación lineal, pero si se fijan, ahora tengo una raíz. Entonces, en lugar de explotar o ponerle en la calculadora raíz de 3 y poner los decimales y esas cosas que tanto les gusta hacer, no se aventuren luego a la calculadora. Lo que quiero que hagan antes es simple y sencillamente resolverla como cualquier ecuación común y silvestre de la siguiente manera. Vamos a, acuérdense, dejar sola la incógnita, y lo primero que voy a hacer es deshacerme de este 3. ¿Cómo le voy a hacer para deshacerme de ese 3? Simple y sencillamente voy a sumar el inverso aditivo de 3 en ambos lados de la ecuación. ¿Cómo me queda? Pues me queda raíz de 3x más 3 menos 3 igual a 1 menos 3. De nuevo, usé el inverso aditivo de 3 para desaparecer, entre muchas comillas, este 3, haciéndolo 0. Me queda 3 menos 3, que se cancelan, entre comillas, y del lado derecho voy a tener 1 menos 3. El resultado de sumar 1 menos 3 es 2, y entonces me queda la raíz cuadrada de 3x igual a menos 2. Por último, lo que quiero hacer es deshacerme de este raíz de 3. Para deshacerme de ese raíz de 3, lo que tengo que hacer es multiplicar por el inverso multiplicativo de raíz de 3, que es 1 sobre raíz de 3, y lo vamos a escribir en este momento. La fracción es 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3x igual a menos, bueno, esto es del lado izquierdo,
multipliqué del lado izquierdo por 1 sobre raíz de 3, pero si lo hago del lado izquierdo lo tengo que hacer del lado derecho, y del lado derecho entonces me va a quedar menos 2 por 1 sobre raíz de 3. Y al hacer las operaciones, el resultado de multiplicar 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3 es 1. Y 1 por x me da x, que es lo que resulta del lado izquierdo. Y del lado derecho me va a quedar la fracción menos 2 sobre raíz de 3. O como nos enseñaron en la secundaria, es como pasar este raíz de 3 dividiendo en el lado derecho. Pero bueno, ese de pase ya vieron que sucede por la razón que estamos escribiendo aquí. Es decir, vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo de este número para poder cancelarlo, entre comillas. Bien. Chicos, entonces estos son como los pequeños ejemplos que puse para ustedes de cómo se resuelven las ecuaciones, pero sobre todo de cómo se clasifican y de qué elementos se componen, porque no quiero que quede como al aire esa parte de cómo se habla sobre cada uno de los elementos de las ecuaciones. Por favor, por favor, por favor, no se les olvide cómo se llaman los términos, qué contienen cada uno de los términos, es decir, coeficiente, incógnita y exponente, y sobre todo que el grado está determinado por esos exponentes de cada uno de los términos y pueden tener una o más incógnitas, como lo vimos hace unos instantes. En fin, espero que les haya servido este pequeño video del día de hoy, sobre todo para lo que vamos a ver después. Voy a dejar una serie de ejercicios para ustedes próximamente, no sé si sea este miércoles o el viernes, ya lo pensaré. Después de trabajar con estos, pues sí, con estas ecuaciones que son bastante fáciles de manejar, vamos a trabajar con lo más interesante, que son las ecuaciones simultáneas o sistemas de ecuaciones, que son la parte como más interesante y lo que nos va a ayudar a resolver ecuaciones lineales de más incógnitas. Es decir, puedo tener un sistema de ecuaciones de 2, 3, 4, 5 o las incógnitas que sean. Déjenme sus comentarios las dudas que puedan tener o si quieren que generalicemos las ecuaciones, o también puedo agregarles el famosísimo triángulo de Pascal, que también nos ayuda a determinar cómo están acomodadas las ecuaciones y sus exponentes, pero eso pasa solamente con los binomios elevados a la potencia n, donde n es un número natural, el que ustedes quieran. Pero bueno, muchísimas gracias, eso serían todo por el día de hoy. Denle like y compartan y nos vemos la próxima. Hasta pronto.
my head down, shining